Hola, abuelo. ¿Cómo estás? Hola, hija. Muy bien, ¿tú? Muy bien, abuelo, pero ¿qué crees? Tengo una duda. ¿Sabes? Me he dado cuenta que nosotros parecemos de otro país. Muchos amigos y compañeros en la escuela dicen que soy china, pero realmente, ¿de dónde venimos? Mira, hija, nosotros somos parte de la comunidad japonesa. ¿Japonesa? ¿Somos japoneses karatecas, abuelo? No, pequeña. Mira, los primeros japoneses llegaron a México en 1890. En ese entonces llegaron inmigrantes agricultores e inmigrantes libres. Después, en 1900, llegaron japoneses bajo contrato. Luego, de 1900 a 1940, llegaron ilegales, inmigrantes calificados y los yobiyose, japoneses por requerimiento. Todos se integraron a la sociedad mexicana. En general, fueron aceptados. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Todo cambió por completo. De 1941 a 1945, la comunidad japonesa sufrió en México restricciones en su modo de vida. Esto se vio no solo en México, sino también en gran parte de los países de América, donde se aplicaron medidas prohibitivas a la población nipona en su territorio, sin considerar si contaban con la nacionalidad o no. En el caso mexicano, para comprender las razones por las cuales el gobierno reaccionó con hostilidad hacia la comunidad japonesa, debemos entender, como lo dice Francis Peddy, los objetivos que tenía en mente el presidente Ávila Camacho. Estos, según el autor, corresponden a tres. 1. Asegurar la estabilidad nacional, eliminando a los grupos que se levanten para apoyar la guerra en las fronteras. 2. Calmar a Estados Unidos, dándole a entender que los japoneses no usarán tierra mexicana para adentrarse a su territorio. 3. Cumplir los acuerdos establecidos en el Congreso Panamericano. Pero hay un hecho que es de notar en el gobierno de Ávila Camacho y que nos enseña que aun cuando México estaba de parte de Estados Unidos, no iba a ceder a todas las peticiones que se le hiciera. En la reunión que tuvo con el presidente Roosevelt, apenas empezando la guerra, el presidente estadounidense le pidió al presidente mexicano entregar a los individuos más importantes de la comunidad japonesa para enviarlos a campos de concentración en su país. Ávila Camacho se negó, argumentando que su petición era una intervención en los asuntos internos del país. A diferencia de los países centroamericanos, México no entregó a ningún japonés. Pero oye, abuelo, yo tengo una duda. ¿Los japoneses eran malos? ¿Asaltaban a las personas? ¿Secuestraban? ¿Vendían drogas? Claro que no. Los japoneses, al contrario de los chinos o coreanos, dejaron una muy buena impresión en la sociedad mexicana. Ellos construyeron una imagen sana y respetuosa por su esfuerzo en el trabajo. Los colonos japoneses en Chiapas, por ejemplo, se destacaron por la ayuda que dieron a los nativos de este estado. Además, aportaron nuevas técnicas de siembra, construyeron escuelas e incluso se casaron con mujeres mexicanas, logrando así una mezcla de cultura. Los yobiyose dejaron una gran impresión en el sector algodonero y pesquero. Era imposible pensar que el gobierno sería tan estricto con la comunidad, ya que ellos al desarrollo de materias primas y la economía en algunos sectores del país ayudaron muchísimo. Ok, abuelo, qué interesante. En los documentos del Archivo General de la Nación se observó que hubo un principal interés en concentrar a los ciudadanos del eje en las ciudades más grandes. En algunos casos, hubo peticiones para regresar a su país de origen. Esto hace creer que a causa de la guerra, los mismos japoneses residentes en México prefirieron no darse a conocer para evitar ser perseguidos. En el Censo General de Población de 1940, se identificó solo a 1.550 japoneses. Lazar Anaya, en su obra La población extranjera en México, plantea la idea de que la gran mayoría de los inmigrantes procedentes de los países involucrados en la guerra prefirieron no declarar su nacionalidad legal. Incluso postula la creencia de que los japoneses pudieron haber pasado inadvertidos entre los indígenas mexicanos. Otro estudio en el cual se manejan cifras diferentes a las establecidas por el gobierno mexicano es la historia elaborada por la propia comunidad japonesa en México, conocida como Nichiboku Koryushi. Aunque hay diferentes cifras, los investigadores toman como certera la de 6.000 personas por dos razones. 1. Las cifras oficiales no tomaron en cuenta ni a los japoneses naturalizados ni a los inmigrantes ilegales que buscaban principalmente adentrarse a territorio estadounidense. Y 2. La orden de concentración afectó alrededor de 3.500 personas. Oye, abuelo, ¿y tantos japoneses? Porque eran muchos, ¿verdad? ¿Cómo se mantenían? ¿Todos eran campesinos? No, hija. Los inmigrantes tuvieron que dedicarse a varias actividades debido a la inestabilidad de los trabajos. Es cierto que la mayoría se dedicaba a actividades agrícolas, pero también hubo muchos otros oficios. Por ejemplo,
Las mujeres se dedicaban a ser amas de casa, otros más al comercio, actividad que siempre ha sido de provecho para la comunidad asiática, sobre todo en lo que se refiere a abarrotes. Otros eran los profesionales libres, los obreros especializados. Otros importantísimos, los médicos, veterinarios y dentistas, quienes fueron de gran ayuda para las comunidades. Por último, están los mineros y los trabajadores de la industria y los pescadores de las plantas. Ah, y entonces, abuelo, ¿tú cuando llegaste de Japón, qué hiciste? Yo llegué al estado de Baja California Sur y tuve varios empleos. Por ejemplo, atender tiendas, ser cargador y pescador. De hecho, recuerdo un caso muy particular. Los japoneses vieron en las costas bajacalifornianas la oportunidad de desarrollarse de acuerdo a sus actividades, circunstancia que coincidió con los intereses del presidente Abelardo L. Rodríguez. En 1924 se autorizó una concesión a Kondo Masaharu, quien podía explotar por 15 años la fauna y flora del Mar de Cortés y la costa del Pacífico, a cambio de establecer 3 plantas empacadoras de productos pesqueros. Con esta acción tomada por el gobierno, observamos el interés que tenían para sacar provecho de las habilidades de estos inmigrantes. A Masaharu se le unió posteriormente Shin Shibata. Al poco tiempo, a este se le otorgó otra concesión con la condición de abastecer empacadoras mexicanas como la Pesquera del Pacífico. En 1928, Masaharu Kondo se convirtió en el primer empresario japonés que exportó abulón seco en grandes cantidades y, para 1940, había alrededor de 300 trabajadores japoneses expertos en pesca adiestrando a mexicanos en la captura de abulón, langosta, sardina y atún. Pero, en ese mismo año, la planta empacadora de atún establecida en Cabo San Lucas sustituyó a los pescadores japoneses por pescadores mexicanos. Abuelo, si vivías en Baja California, ¿cómo llegaste a la Ciudad de México? Cuando estalló la guerra, hija, Estados Unidos tenía mucho miedo de que los japoneses que residían aquí espiaran o atacaran desde las fronteras. En 1942 fuimos forzados a trasladarnos a algún estado del interior y es así que llegamos aquí. Cosa que no fue nada fácil, ya que nos despojaron de todas nuestras tierras, casa y pertenencias. Algunos divorcios comenzaron a darse, pues algunos japoneses regresaban a Japón y a otros a ciudades como Guadalajara, con sus propios fondos. Lamentablemente, ya no tenían trabajo para poder sostener a sus familias. ¿Sin trabajo, abuelo? ¿Sin nada? Sí, éramos buenos para muchas cosas y la verdad, aguantábamos muchos abusos por parte de los patrones y los sindicatos, quienes no estaban de acuerdo en emplear extranjeros porque decían que les quitaban el trabajo a los mexicanos. En 1941 empezó la guerra para los japoneses residentes en México. El presidente Manuel Ávila Camacho, para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Conferencia Panamericana, comenzó a tomar medidas restrictivas hacia la comunidad japonesa. México decidió romper contactos con el gobierno japonés. Sufrieron la vigilancia de la policía, la restricción de movimientos, congelaron sus cuentas bancarias y solo les permitían sacar 500 pesos que servían para su subsistencia de un mes. El despojo de sus pertenencias, el cambio de domicilio y la concentración en las ciudades más grandes e importantes. Incluso el gobierno mexicano suspendió el otorgamiento de las cartas de naturalización a aquellos ciudadanos que pertenecían al eje y revocó las que ya había otorgado en el último par de años. La embajada japonesa en México también sufrió a causa de la política del presidente. Vigilada por la policía desde diciembre, no dejaba que el cónsul Miura se moviera con libertad y para enero se pronosticaba el cierre de la embajada. Para apoyar a la comunidad japonesa, se creó el Comité de Ayuda Mutua, Hyoeikai, dirigido por los personajes más destacados de la comunidad que residían en el Distrito Federal y Guadalajara. Entre el 27 de diciembre y el 18 de febrero, el cónsul y otros miembros del cuerpo diplomático consultaron con los líderes de la comunidad la posibilidad de establecer una organización que actuara como la embajada para proteger a los ciudadanos japoneses. Cuando terminó la guerra, los japoneses tuvieron la libertad para regresar a sus lugares anteriores de residencia. Hubo quienes prefirieron continuar con sus nuevas profesiones. En algunos lugares, los mexicanos no querían el regreso de los japoneses por considerarlos una competencia económica, mientras que en otros como Ensenada, Chiapas y Oaxaca buscaron el regreso de los japoneses.
¿Y qué pasó cuando la guerra terminó, abuelo? Muy simple. Nos habíamos habituado a nuevos empleos. Muchos de ellos ya tenían negocios en sus nuevas ciudades. Otros olvidaron sus sueños de regresar a Japón. Quedó en el olvido. La mayoría había quedado en la pobreza extrema. Otros entraron en estado de depresión, ya que sus vecinos y conocidos los consideraban enemigos. Poco a poco la comunidad japonesa fue cambiando su estilo de vida y nos convertimos en grandes comerciantes, transformando de manera rotunda el estilo de vida de sus descendientes, como tú. Y fuimos forzados a integrarnos a la cultura mexicana y ver a México como su nuevo hogar. Ok, abuelito, está muy interesante la historia. ¿Y sabes algo? Soy muy feliz de estar aquí en México y de que tú seas mi abuelito y que seas japonés, porque me cuentas muchas historias muy interesantes. Bueno, abuelito, te quiero. Nos vemos, voy a ir a jugar. Cuídate, hija. Sí, abuelito. Estos niños.